Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy nos vamos a meter en un tipo de material que es una auténtica rareza y por eso mismo fascinante. No vamos a hablar de un nuevo y flamante descubrimiento, sino de algo que, en mi opinión, es mucho más revelador sobre cómo funciona la ciencia. Una corrección. Tenemos sobre la mesa la respuesta de un físico, Ashutosh Kumar, a una crítica sobre un trabajo que él mismo había publicado. Es como si nos hubieran dado una llave para entrar en el taller del científico, para ver las herramientas, las pruebas y, bueno, hasta los borrones en la pizarra. Totalmente. Es que siempre nos fijamos en el producto final, en el coche reluciente que sale de la fábrica, ¿no? Pero el proceso de diseño, los prototipos que fallaron, las pruebas de estrés, eso es lo que de verdad enseña. Este documento es precisamente eso, una prueba de estrés al proceso científico, y ver cómo responde es, como dices, fascinante. Pues esa es nuestra misión hoy, no solo desentrañar el debate técnico que tiene que ver con la información cuántica y sistemas de muchas partículas, sino sobre todo apreciar la honestidad y el rigor que hay detrás. Es una historia sobre cómo el conocimiento avanza no solo con aciertos, sino también y quizás sobre todo con la forma en que se gestionan los errores. Es que el eureka está sobrevalorado. El verdadero motor muchas veces es un momento, creo que esto no cuadra. Y tener el valor de decirlo en voz alta y analizarlo públicamente es lo que realmente impulsa el conocimiento. Me gusta eso. Pues empecemos por el principio de la historia. Para situar la escena tenemos que viajar a 2017. El físico que mencionábamos, Ashutosh Kumar, publica un artículo en el que propone una nueva forma de medir algo llamado información mutua cuántica multipartita. Es un nombre que intimida, pero la idea de fondo, si no me equivoco, es intentar medir la conexión total que existe en un sistema cuántico complejo, ¿no? Como la sinergia de un equipo. La analogía del equipo es muy buena. Pensemos en ello como el grado de complicidad entre varias partículas cuánticas. Es relativamente fácil entender la correlación entre dos partículas. Si una es cara, la otra es cruz, por ejemplo. Pero, ¿cómo mides el grado de conexión global de un grupo de 3, 4 o 100 partículas a la vez? No es solo la suma de las parejas, es algo más. Es una propiedad emergente del grupo. Entiendo. No es sumar lo que sabe cada jugador, sino medir cómo de bien juegan juntos, la química del equipo. Exacto. Y medir esa química cuántica de forma precisa y robusta es absolutamente crucial para campos que están definiendo el futuro, como la computación cuántica. Un ordenador cuántico es, en esencia, un sistema con muchísimas partículas ultraconectadas. Si no tienes una buena regla para medir esa conexión, estás construyendo a ciegas. ¿Vale? El problema es importante. Y en ese artículo de 2017, Kumar propone dos formas de medirlo, dos fórmulas matemáticas. Una basada en un concepto más clásico, la entropía de von Neumann, y otra en algo llamado entropía cuántica relativa. Y aquí viene el punto clave. Él afirma que las dos fórmulas son equivalentes. Es como decir que puedes calcular la superficie de una habitación midiendo los lados y multiplicando, o usando un láser súper sofisticado, pero que el resultado en metros cuadrados siempre va a ser idéntico. Y esa afirmación de equivalencia es la semilla de todo este debate. Porque durante 6 años esa idea está ahí, publicada. Pero en 2023, un grupo de investigadores, Lee, No y Park, decide poner a prueba esa equivalencia. Revisan el trabajo original y se dan cuenta de algo muy sutil. Las dos recetas de Kumar dan el mismo plato si cocinas para 2 personas, para un sistema de 2 partículas. Pero en el momento en que intentas cocinar para 3 o más comensales, la segunda receta, la que usa la entropía relativa, empieza a dar un resultado completamente distinto. Se descuadra. O sea que la equivalencia solo funcionaba para el caso más simple, pero no era una regla general como se había propuesto. Precisamente. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la reacción de Kumar podría haber sido defensiva, podría haber intentado buscarle 3 pies al gato a la crítica, o matizar su trabajo, pero hace todo lo contrario. Y eso es lo que vemos en el documento que analizamos hoy. Su respuesta a esta crítica empieza, sin rodeos, admitiendo que Lee y sus colegas tienen toda la razón. No hay peros, no hay excusas, es un sí, me equivoqué. Lo cual es de una honestidad intelectual que desarma. Y no solo lo admite, sino que el resto del artículo lo dedica a hacer una autopsia pública de su propio error.
Es como si un mago no solo te dijera que el truco tiene trampa, sino que se sentara contigo a enseñarte dónde y por qué funciona el mecanismo del engaño. Es un acto de transparencia, vamos, brutal. Esto me hace pensar en el lado humano de todo esto. En muchos campos, admitir un error así y de forma tan pública podría considerarse un fracaso, casi el fin de una carrera. En la física teórica se ve de otra manera. Es realmente algo que se celebra. Es una pregunta excelente. Y la respuesta es que en la cultura científica ideal, que no siempre se da, pero a la que se aspira, esto no es un fracaso, es un éxito del sistema. El objetivo no es que un individuo tenga siempre la razón, sino que el conocimiento colectivo avance hacia una descripción más precisa de la realidad. Encontrar un error y corregirlo es un paso adelante para todos. El ego individual queda en un segundo plano frente a la construcción de ese edificio común. Kumar, al hacer esto, no está mostrando debilidad, está mostrando integridad. Y eso, entre sus pares, genera respeto, no desdén. Entiendo, es un cambio de mentalidad importante. Entonces, si te parece, entremos en esa autopsia. Kumar admite el error, se arremanga y nos guía paso a paso para mostrarnos dónde se rompió su razonamiento original. Parte de su primera fórmula, la que está bien, la que todos aceptan, y trata de reconstruir el camino que le llevó a la segunda, la defectuosa, para encontrar la grieta en el puente. Y la encuentra. La grieta tiene un nombre técnico, pero la idea es muy intuitiva. Se llama la condición de soporte de la entropía cuántica relativa. A grandes rasgos, esta herramienta matemática solo funciona si los dos estados cuánticos que comparas viven en el mismo mundo de posibilidades. Vale, creo que voy a necesitar una de tus analogías para eso. A ver, imagina que quieres comparar la eficiencia de dos vehículos, un coche de gasolina y un coche eléctrico. Tu fórmula para medir la eficiencia se basa en el consumo de litros de gasolina por cada 100 kilómetros. La fórmula funciona de maravilla para el coche de gasolina, pero cuando intentas aplicarla al coche eléctrico, la fórmula se rompe. No puedes medir el consumo de gasolina de un coche que no usa gasolina. La base de la comparación es errónea, porque uno de los objetos no cumple las condiciones que la fórmula presupone. El coche eléctrico no tiene soporte en el mundo de la gasolina. Entendido. La herramienta de medida presupone algo que no es cierto para uno de los objetos. Y en ciencia, si la herramienta de medida está mal, todo lo que construyes encima se cae. Exactamente. Y Kumar, en su propio desglose, nos muestra con una claridad meridiana el punto exacto donde su argumento se rompe. Es un momento de honestidad brutal. Él mismo te señala el paso lógico que es insostenible, casi como si pusiera una gran flecha roja diciendo: «Miren todos, aquí es donde me equivoqué al asumir que podía usar mi fórmula de la gasolina con el coche eléctrico». Vale, entonces el fallo está en ese punto. Me cuesta imaginar cómo una derivación matemática puede romperse. ¿Es por un simple error de cálculo, como si se te olvida un signo? ¿O es algo más profundo, un fallo en el propio planteamiento? Es mucho más profundo que un error de cálculo. Kumar identifica dos razones fundamentales, dos fallos conceptuales. El primero es algo que suena muy abstracto: la no conmutatividad del producto tensorial. Un momento, ¿eso sí que suena a física de alto nivel? Pero la idea es sorprendentemente simple y es una de las cosas que hacen que el mundo cuántico sea tan alucinante y extraño. En nuestro mundo de todos los días, el orden de los factores no altera el producto. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Ponerte el calcetín derecho y luego el izquierdo te da el mismo resultado que ponértelos en orden inverso. En el mundo cuántico, esto no siempre es así. Combinar el sistema A con el B no es necesariamente lo mismo que combinar B con A. El orden importa, y su derivación original asumía implícitamente que podía reordenar las piezas del puzzle a su antojo, y eso, en cuántica, es un paso muy peligroso que puede llevar a conclusiones erróneas. Es como si la receta dijera, añade harina y luego huevos, y tú pensarás que da igual hacerlo al revés, pero resulta que en esta receta cuántica el orden lo cambia todo. Es una analogía perfecta. Y la segunda razón es aún más visual. Él lo llama un problema de correspondencia de los subsistemas. Básicamente, las piezas del puzzle matemático a un lado de la ecuación no encajaban con las del otro. Es como si en un lado estuvieras describiendo las interacciones de un grupo de 3 personas, Ana, Benito y Carla, y en el otro lado estuvieras describiendo las interacciones de las parejas, Ana con Benito, Benito con Carla y Carla con Ana. No son lo mismo. El documento usa una metáfora genial. Es como intentar conectar un cable USB en un puerto HDMI. Ambos son conectores.
Sirven para transmitir información, pero no son compatibles. La forma no encaja. Su derivación matemática forzaba esa conexión, y ahí se producía el error. Es increíble que él mismo desmonte su trabajo así. Pero me pregunto, ¿tira la toalla con la idea por completo o intenta ver si hay alguna forma de rescatarla? Porque a veces una idea no es mala, solo está mal ejecutada. Y esa es la siguiente fase de este ejercicio de rigor. Nos lleva a la sección que él titula Second Rebuttal, o segunda refutación. No se conforma con decir «este camino no funciona». Se pregunta, como tú dices, ¿y si podemos arreglar el camino? Es un esfuerzo admirable, porque demuestra un compromiso total por explorar todas las vías antes de dar una idea por muerta. ¿Y qué intenta hacer? ¿Busca una especie de adaptador de USB a HDMI? Algo así. Propone una modificación ingeniosa en su segunda fórmula. ¿Recuerda el problema de correspondencia, donde los subsistemas no estaban alineados? Kumar propone una nueva regla del juego, invertir el orden de los términos en una parte de la ecuación. Con este simple cambio, de repente las piezas del puzzle parecen encajar. El conector USB ahora parece tener la forma de un HDMI. A esta fórmula modificada la llama J tilde sub n de Rho. Sobre el papel parece una solución muy elegante, muy prometedora. Parece que ha conseguido arreglar el conector. Pero la pregunta del millón es, ¿funciona? ¿Transmite la información correctamente? ¿La fórmula modificada es ahora equivalente a la original? Y aquí llega el segundo acto de esta obra de honestidad intelectual. Kumar no se limita a proponer el arreglo, se pone a probarlo. Sigue toda la derivación matemática paso a paso, usando su nueva fórmula arreglada para ver si esta vez sí llega a un resultado coherente. Y de nuevo, él mismo es quien demuestra que no funciona. Vaya. O sea que, arreglando un problema, se ha topado con otro. En otro punto distinto. Hay un salto lógico en la demostración que es matemáticamente incorrecto. Es como si hubiera diseñado el adaptador perfecto de USB a HDMI, pero al conectarlo se diera cuenta de que el protocolo de comunicación, el software, es incompatible. El resultado final es el mismo. La conexión falla. Con lo cual, la conclusión es aún más sólida. No es que se equivocara en un paso, es que la idea de usar esa herramienta, la entropía relativa, para este propósito concreto parece ser un callejón sin salida. Definitivamente. Ha explorado la vía principal, ha encontrado un muro. Ha buscado un atajo y ha encontrado otro muro. El veredicto es definitivo y lo emite él mismo. Para calcular esta propiedad cuántica se debe usar la expresión original, la primera, la basada en la entropía de von Neumann. Es robusta, está validada y no sufre de estos problemas sutiles y traicioneros. Cierra el debate él mismo. Entonces, salgamos un momento de los detalles técnicos. Hemos estado hablando de entropía, de conmutatividad, pero ¿qué significa todo esto en un plano más general? ¿Cuál es la lección para quienes no nos dedicamos a la física cuántica? Aquí es donde la historia trasciende el artículo. Hay varias lecciones muy potentes. La primera, y creo que ya la hemos ido dibujando, es que hemos visto al sistema inmunitario de la ciencia en plena acción, y es un espectáculo. Se propone una idea, la comunidad la examina críticamente, se encuentra una debilidad y el proponente original, en lugar de defenderse, usa esa crítica para fortalecer el conocimiento de todos. El proceso no es de adversarios, es colaborativo. Es que eso rompe con la imagen del científico solitario que tiene una revelación. Aquí el avance es un diálogo, a veces, a lo largo de varios años. Totalmente. Y la prueba definitiva está en la sección de agradecimientos del documento. Kumar da explícitamente las gracias a Lee y a sus colegas por haberle señalado el sutil error. El objetivo no es el ego, es el conocimiento compartido. Se valora más la verdad que el tener la razón. La segunda lección es sobre la importancia crítica del rigor. Estas ecuaciones no son un juego abstracto en una pizarra, son los planos con los que se construirán las tecnologías del futuro. Una definición defectuosa de algo tan fundamental como la correlación podría llevar a errores catastróficos en el diseño de un ordenador cuántico. Es como construir un rascacielos basándose en un cálculo erróneo de la resistencia del acero. El rigor no es una opción, es una necesidad absoluta. Y supongo que la tercera lección tiene que ver con la propia naturaleza del mundo que intentan describir, ¿no? Lo extraño que es todo esto. Sin duda. Todo este debate tan técnico ilustra lo increíblemente antiintuitivo que es el mundo cuántico. Conceptos que nuestro cerebro da por sentados como que el orden de las acciones no siempre importa, simplemente se desvanecen a esa escala.
Por eso se necesita un lenguaje, el de las matemáticas, que sea extremadamente preciso y cuidadoso. Un pequeño descuido, un sutil error, como lo llama Kumar, puede abrir una brecha enorme entre tu descripción y la realidad. Nos recuerda, una y otra vez, que no podemos fiarnos de nuestra intuición cuando exploramos esa frontera del conocimiento. Hagamos entonces un repaso de lo que hemos desgranado. La historia empezó con un artículo de 2017 que proponía dos fórmulas, supuestamente equivalentes, para medir las conexiones en sistemas cuánticos. Años más tarde, en 2023, una crítica demostró que esa equivalencia fallaba para sistemas de más de dos partes. Y a partir de ahí, hemos analizado la respuesta del autor original. Una respuesta ejemplar que no solo valida la crítica, sino que ofrece un análisis forense de por qué su propuesta inicial era incorrecta. Vimos cómo el fallo no era un simple cálculo, sino que se hundía en las extrañas reglas del mundo cuántico, como que el orden de las operaciones importa. Y no se detuvo ahí. Incluso intentó salvar su idea con una modificación ingeniosa, solo para demostrar él mismo que esa vía alternativa tampoco era viable. Con lo cual, la conclusión es clara. De las dos ideas originales, solo una era correcta, y gracias a este proceso de crítica y autocorrección, ahora toda la comunidad científica lo sabe con certeza. La gran lección, por tanto, va mucho más allá de la física. Es una clase magistral sobre integridad, sobre el valor del rigor y sobre la naturaleza colaborativa de la búsqueda de la verdad. Pues creo que es un gran resumen. Nos deja una imagen muy clara y diría muy optimista sobre cómo avanza la ciencia. Y para dejar una idea final sobre la que reflexionar, una que se proyecta más allá de este documento, todo este debate tan específico gire en torno a encontrar la métrica adecuada para medir algo tan abstracto como la conexión. Esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Cuántas de las métricas que usamos en otros campos, en economía para medir la riqueza, en psicología para medir la inteligencia, en ciencias sociales para medir el bienestar, se basan en supuestos que funcionan para casos simples, de dos partes, pero que se desmoronan por completo ante la verdadera complejidad de un mundo con múltiples partes interconectadas? ¿Qué errores sutiles podríamos estar pasando por alto en las formas en que medimos y por tanto entendemos nuestra propia realidad? Una pregunta increíblemente pertinente y que desde luego da mucho que pensar. Con esa reflexión nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este análisis.